tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo le ha tocado exponer acerca de los conflictos religiosos. Está conformado por la señorita Sandra Mayorga, Brenda Martínez, Rose Rojas y mi persona, María Eugenia Mena. Hemos analizado el caso de la Guerra Cristera, el cual es considerado como un conflicto religioso que se desarrolló en México durante los años 1926 a 1929. Como primer punto, analizaremos por qué motivo la Guerra Cristera es considerada como un conflicto religioso. Esto se debe principalmente al enfrentamiento que se dio entre los cristeros, los cuales estaban conformados por católicos, intelectuales y sacerdotes de esa época, en contra del gobierno y el ejército de Plutarco Elías Calles, debido a que durante su administración y gobierno se promulgaron leyes de intolerancia religiosa. Dentro de estas leyes se destacan la reducción del número de sacerdotes, así como también la restricción para la realización de actividades religiosas. Es por esto que se establecieron prohibiciones y limitaciones respecto a la libertad de culto, a la libertad religiosa y por ende a la libertad de pensamiento. Es importante mencionar también que durante esta época se expide la Ley Calles, la cual era considerada como la ley de tolerancia de cultos. Esta se estableció para el control y limitación por parte del gobierno hacia sus ciudadanos, ya que ellos no eran libres respecto a las creencias que ellos tenían. Es importante mencionar también que fue la expedición de la Ley Calles la que desencadenó la Guerra Cristera, que ha sido considerada como una de las más violentas y sangrientas durante la historia de México, ya que se murieron alrededor de 90,000 personas entre cristeros y también por parte del gobierno federal. Otra de las consecuencias que se derivó de esta guerra fue también la migración por parte de los ciudadanos mexicanos a territorio estadounidense debido a condiciones precarias que no les permitían desarrollarse favorablemente. Doctor y compañeros, buenas tardes. Yo daré un breve resumen de lo que trató este conflicto religioso. La Guerra Cristera fue el enfrentamiento entre el Estado y los católicos, que tuvo lugar en 1926 hasta 1929. Fue un levantamiento popular en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles, más exactamente por la ley que promulgó en junio de 1926, en la que se estaba quitando ciertos privilegios y derechos a las iglesias católicas. A esta ley se la denominó la Ley de Calles. En la Constitución Mexicana de 1917 ya se encontraron varios artículos que restringían estos privilegios y derechos de las iglesias, entre los que voy a nombrar algunos. Primero, que la educación debía ser laica en las escuelas. Se cancelaron las órdenes monásticas, la prohibición de culto en público fuera de las iglesias, se restringía derechos de propiedad de las organizaciones religiosas y se retiró a miembros del clero derechos civiles básicos, como fue el derecho al voto. Pero esto solo fue el inicio del desacuerdo de los católicos, ya que lo que realmente fue lo que agravó este conflicto fue que en el gobierno de Plutarco se expidió esta Ley de Calles, que lo que se encontraba dentro de esta ley era reducir el número de sacerdotes, que el Estado decidía cuántos debían haber por cada templo, y además que los únicos debían ser mexicanos por nacimiento. Esto llevó a la expulsión de varios sacerdotes extranjeros. Además se prohibió a la iglesia participar en actividades políticas, tener o abrir colegios, ya que en el artículo 3 se enfatizaba el carácter laico de la educación, que ésta debía ser manejada solo por el Estado. Se prohibieron manifestaciones de fe fuera de los hogares y se expropiaron las propiedades y bienes de las iglesias. Este enfrentamiento duró 3 años y dejó un saldo aproximado de 250,000 pérdidas humanas, según el historiador Luis González y González. Lamentablemente, aquellas personas que se encontraban ajenos a estos movimientos también sufrieron las consecuencias, de diferentes maneras, pero las sufrieron. Gracias. Buenos días, doctor. Mi nombre es Sandra Mayor y les voy a hablar sobre las etapas del conflicto. El conflicto a tratar es la Guerra Cristera, que se dio en México desde 1927 hasta 1929. La primera etapa es el surgimiento. En 1917 se promulgó la Constitución de México, en la cual se prohibía la libertad de culto. Esto llegó a tener un gran descontento dentro de la sociedad, pero empeoró con la llegada del presidente Plutarco Elías Calles. La segunda etapa habla sobre la escalada. Dentro de esta ya se llega a dividir entre el Estado y la Iglesia. Los que defendían a la Iglesia eran
grupos de campesinos, los cuales llegaron a militarizarse y a defenderle a la misma con un solo grito de ¡Viva Cristo! De igual manera tenemos el Estado. El Estado llegó a promulgar la ley Calles, la cual prohibía a todos los clérigos dar misas, y los que fueran en contra de esta ley serían duramente castigados. La tercera etapa es la crisis. Tenemos que tener en cuenta que hubieron 250.000 muertes, y como consecuencia también se realizaron algunos abusos sexuales a mujeres. El Estado era apoyado por los estadounidenses, y con ello hicieron varios atentados en contra de los cristianos, pero los cuales ellos no dejaron de pelear ni de defender lo que creían. Se buscó varias conciliaciones dentro de la guerra, pero no llegaron a un acuerdo hasta 1929. Ahí se empezó a buscar una gran conciliación, la cual terminaría con toda esta crisis. Un saludo a todos. El día de hoy yo les voy a explicar acerca de la negociación para resolver la guerra cristera. Esta se da con la llegada a la presidencia de Emilio Portes Gil, y el acuerdo o el diálogo con la Iglesia Católica se emprende el 21 de junio de 1929, existiendo dos acuerdos muy importantes. El primero era devolución de todos los templos y cultos a la Iglesia Católica arrebatados en medio de este conflicto, y el segundo era la amnistía de todas las personas que se arrepentían por participar en este conflicto. Sin embargo, la fragmentación existente dentro de la sede católica hizo que este acuerdo se vea afectado, puesto que una gran parte dentro de la iglesia opinaba que no era adecuado la libertad de culto y se inclinaba por la unidad católica dentro de México, por lo que se continúa con una segunda guerra cristera. Sin embargo, este primer diálogo fue la debilitación para terminar con este conflicto. Finalmente, hablaremos acerca de la resolución de este conflicto, que se da principalmente por la presión de Estados Unidos al presidente de México. Sin embargo, lo único que se logró acordar es que la Iglesia Católica se someta a lo que es la Constitución sin ningún tipo de cambio jurídico. Más adelante, en 1936 y en 1940, se da completamente el debilitamiento que les comenté en la anterior fase, que era la negociación. En este punto se suspende la educación socialista y se reconoce la libertad de culto. Sin embargo, no se hace reformas a la Constitución, y no es sino hasta la presidencia de Carlos Salinas en donde se reconoce la libertad de culto constitucionalmente y se otorga personalidad jurídica a la Iglesia. Lo que se emprende con esto es una nueva relación entre los fieles católicos y el Estado.